¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cada parte de la misa? ¿Sabías que cada gesto, cada palabra y cada silencio tiene un sentido profundo y una historia milenaria detrás? Muchos asisten a misa cada domingo, pero pocos conocen el verdadero significado de lo que allí sucede. ¿Tú lo sabes? En este vídeo, vamos a recorrer paso a paso toda la ceremonia de la misa católica. Desde el momento en que el sacerdote entra en procesión, hasta el envío final. Verás que nada es casual, y que todo está lleno de simbolismo, fe y tradición. Si alguna vez estuviste en misa y sentiste que te faltaba comprender lo que ocurría, este vídeo es para ti. Porque conocer cada parte de la misa no solo enriquece tu experiencia espiritual, también transforma tu forma de vivirla. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en esta travesía espiritual e histórica para descubrir, sin filtros, el verdadero sentido de la misa católica y los orígenes de esta celebración fundamental en la tradición cristiana. La misa católica tiene sus raíces en la última cena de Jesús con sus apóstoles. Según la fe cristiana, Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena, ofreciendo pan y vino como su cuerpo y sangre. Tras la resurrección, los primeros cristianos se reunían cada domingo para partir el pan, un término temprano para la Eucaristía, y orar. Ya en el siglo I se consideraba esta cena del Señor como el centro del culto cristiano, cumpliendo el mandato de Cristo. Escritos de la Iglesia primitiva confirman que el culto cristiano era esencialmente eucarístico. La Didache, San Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía dan testimonio de la práctica de la fracción del pan. A mediados del siglo II, San Justino Mártir describe una celebración que se reconoce como la estructura básica de la misa actual. Justino relata cómo, cada día del sol, es decir, domingo, los cristianos se reunían, leían las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, el presidente predicaba, todos oraban en común, se daban el beso de la paz y luego se presentaban pan y vino. El celebrante pronunciaba una larga acción de gracias y el pueblo respondía amén, tras lo cual los diáconos distribuían el pan y vino consagrados a los presentes y llevaban a los ausentes. Este esquema fundamental de liturgia de la palabra seguida de liturgia eucarística ha permanecido invariable hasta nuestros días, a través de la diversidad de ritos. En los primeros siglos, la misa se celebraba de forma sencilla, a menudo en casas particulares, durante la era de persecuciones. Tras la paz de Constantino, el culto cristiano se hizo público y más formal. El latín reemplazó gradualmente al griego en Occidente y comenzaron a desarrollarse liturgias propias en distintas regiones. Para el siglo IV y V se consolidaron varias familias litúrgicas. En Occidente surgieron el rito romano en Roma, el rito ambrosiano en Milán, asociado a San Ambrosio, el rito hispano o mozárabe en España, Toledo, y ritos galicanos en Galia, además de liturgias celtas en las Islas Británicas. En Oriente florecieron el rito bizantino en Constantinopla, el rito alejandrino o copto en Egipto, el rito siríaco de Antioquía, el armenio y otros. Todas estas tradiciones compartían la estructura básica pero con oraciones y costumbres particulares. En Occidente, con la expansión del Imperio carolingio, el rito romano se difundió ampliamente, integrando elementos galicanos. Algunas liturgias locales sobrevivieron. La Iglesia de Milán conservó su rito propio, convirtiéndose en uno de los pocos ritos occidentales no romanos que sobrevivieron a la romanización de la liturgia. Asimismo, en Toledo, España, pervive el rito mozárabe. La Iglesia siempre ha reconocido la legítima diversidad litúrgica. El Concilio Vaticano II declaró que la Iglesia atribuye el mismo honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y desea conservarlos y fomentarlos. En la Edad Media la celebración se enriqueció con cantos, como el canto gregoriano, altares adornados y rituales más elaborados. El Papa San Gregorio Magno, entre los años 590 y 604, dio a la misa romana una forma más definida, el llamado sacramentario gregoriano, incorporando el Padre Nuestro antes de la comunión, organizando las oraciones según el calendario litúrgico y promoviendo los cantos gregorianos. Para entonces la misa se oficiaba exclusivamente en latín, que, aunque ya no era la lengua vernácula, servía de idioma sagrado común en Occidente y símbolo de la unidad de la Iglesia en medio de la diversidad de lenguas locales. Una fecha crucial fue el Concilio de Trento,
entre 1545 y 1563, convocado en respuesta a la Reforma Protestante. Además de definir doctrinas, Trento abordó los abusos litúrgicos y reafirmó la teología eucarística católica. Declaró que en la misa se inmola de manera incruenta el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo de modo cruento en la cruz y que este sacrificio eucarístico es verdaderamente propiciatorio por los pecados. Para promover la unidad ritual, el Papa San Pío V promulgó en 1570 el misal romano estandarizado, conocido posteriormente como misa tridentina, obligatoria en el rito latino, permitiendo solo a algunos ritos locales más antiguos conservar su uso. Esta misa en latín, con rúbricas estrictamente fijadas, permaneció prácticamente intacta durante 4 siglos. La misa tridentina era generalmente rezada o cantada de espaldas al pueblo, en latín, con gran énfasis en el carácter sacrificial. Se introdujeron campanillas, incienso y genuflexiones para resaltar la solemnidad de la consagración, y la comunión la recibían los fieles de rodillas y solo en forma de pan. Estas señales externas subrayaban la fe en la presencia real de Cristo y el espíritu de adoración. La riqueza doctrinal de Trento aseguraba que los católicos entendieran la misa como fuente de propiciación por vivos y difuntos, en oposición a las negaciones protestantes. En los siglos siguientes hubo ligeros ajustes. Por ejemplo, San Pío X en 1903 fomentó la participación activa del pueblo mediante el canto y la comunión frecuente, y el Papa Pío XII en 1955 reformó los ritos de Semana Santa. Pero la estructura básica no cambió hasta el siglo XX. El Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, emprendió una significativa reforma litúrgica. En la Constitución Sacrosanctum Concilium de 1963 se buscó hacer la liturgia más comprensible y participativa para todo el pueblo de Dios. El concilio enseñó que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana e insistió en llevar a los fieles a una participación plena, consciente y activa en la misa. Para ello autorizó el uso amplio de las lenguas vernáculas en lugar del latín, la simplificación de ritos, eliminando duplicaciones o elementos menos útiles acumulados con el tiempo, y la restauración de elementos antiguos como la oración de los fieles después del Evangelio. Tras el concilio, el Papa Pablo VI aprobó en 1969 y 70 un nuevo misal romano, a veces llamado Novus Ordo. La misa renovada se caracteriza por la lectura de muchas más escrituras en un ciclo trienal de lecturas, la posibilidad de celebrar de cara al pueblo, la lengua local como idioma principal y una participación más dialogada de la asamblea. Se aumentó el número de plegarias eucarísticas, no solo el canon romano tradicional. Se permitió en muchos lugares que los fieles comulguen bajo las 2 especies, pan y vino, y se reintrodujo el rito de la paz para todos los asistentes. La misa postconciliar mantiene intacta la esencia sacrificial y la presencia real, pero la expresa en una liturgia más accesible. Ahora el pueblo comprende lo que celebra y todos los gestos, cantos y respuestas buscan fomentar la devoción informada. En palabras de San Pablo VI, la Reforma buscó que el pueblo de Dios no asista como un extraño y mudo espectador, sino participe plenamente en el misterio de fe. La misa actual es fruto de una evolución bimilenaria, desde las casas de la Iglesia primitiva hasta las grandes catedrales medievales y la renovación pastoral del siglo XX, la Eucaristía permanece como el corazón vivo de la Iglesia, el centro de la vida de la Iglesia, invariable en su estructura fundamental a través de los siglos. Las partes de la misa moderna y su significado espiritual. La misa de rito romano actual se compone de 2 grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, precedidas por ritos iniciales y seguidas por ritos de conclusión. Estos momentos forman un solo acto de culto unido, en el cual la Iglesia escucha la voz de Dios en las Escrituras y responde ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza y la ofrenda de Cristo. A continuación describimos paso a paso sus partes, destacando su significado espiritual y los símbolos que intervienen. Ritos iniciales. La misa inicia cuando el pueblo se reúne, de pie, recibe al sacerdote celebrante y sus ministros en la procesión de entrada. El sacerdote viste vestimentas litúrgicas cuyo color varía según el tiempo o la fiesta: blanco para gozo, Pascua y Navidad;
morado para penitencia en Cuaresma y Adviento, verde para esperanza en tiempo ordinario, rojo para Espíritu Santo o mártires, por el fuego y la sangre, entre otros. Estas vestiduras tienen simbolismo. La casulla exterior representa la caridad que cubre todos los pecados y el yugo suave de Cristo. La estola sobre los hombros simboliza el poder sacerdotal dado por Cristo y el yugo del servicio. El cíngulo o cordón ceñido recuerda la pureza y continencia. El alba blanca representa la gracia bautismal y la pureza del alma con que el sacerdote y todos los fieles deben acercarse al altar. Al llegar al presbiterio, el celebrante y los ministros hacen reverencia al altar, a veces con incienso, y el sacerdote lo besa. El altar es el centro visible de la liturgia eucarística, simboliza a la vez la mesa de la última cena y el altar del sacrificio de Cristo. El altar cristiano es símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea. Por eso, ese beso al altar expresa veneración a Cristo. Frecuentemente bajo el altar hay reliquias de santos, recordando la comunión con la Iglesia celestial. Si se usa incienso, al inicio se inciensa el altar y la cruz. El incienso, cuyo humo aromático asciende, simboliza la oración y reverencia que se eleva a Dios. Los fieles, de pie, postura bíblicamente asociada a la resurrección y la dignidad de hijos de Dios, se santiguan con la señal de la cruz junto con el sacerdote, reconociendo que toda la celebración se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote saluda a la asamblea con un saludo litúrgico: «El Señor esté con ustedes». Todos responden, «y con tu espíritu», expresando la presencia del Señor en la comunidad reunida. Sigue el acto penitencial, en el cual todos reconocen humildemente sus pecados pidiendo la misericordia de Dios con la oración «Yo confieso». Esto dispone el corazón para celebrar dignamente los sagrados misterios, purificando las vestiduras del alma. Aquí se hace el gesto de golpearse el pecho al decir «por mi culpa», signo bíblico de contrición sincera. Tras la absolución no sacramental dada por el sacerdote, muchas veces, especialmente en domingos fuera de Adviento o Cuaresma, se canta el himno del Gloria, antiquísimo himno de alabanza que comienza con las palabras de los ángeles en la Navidad: «Gloria a Dios en el cielo». El Gloria es una explosión de júbilo y adoración hacia la Trinidad, apropiado en domingos de gozo y solemnidades, expresando la alegría de la redención. Finalmente, el sacerdote invita a orar con la oración colecta, una oración propia del día que recoge las intenciones de los fieles. Durante esta oración el sacerdote extiende las manos en postura orante, implorando a Dios Padre por Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. El pueblo responde amén, haciendo suya la plegaria. Con esto culminan los ritos iniciales, habiendo pasado de la reunión dispersa de los fieles a una comunidad orante consciente de su indignidad pero confiada en la misericordia y pronta a escuchar la palabra de Dios. Ahora, todos se sientan para escuchar las lecturas bíblicas. La asamblea sentada adopta la actitud de discípulos que atienden a su maestro. Sentarse es postura de escucha meditada. La liturgia de la palabra consta típicamente de: primera lectura, tomada del Antiguo Testamento en domingos o de los Hechos de los Apóstoles o el Apocalipsis en Pascua, un salmo responsorial cantado o recitado, una segunda lectura de las epístolas u otro escrito del Nuevo Testamento en domingos y fiestas, y la proclamación del Evangelio. Las lecturas no son escogidas al azar, siguen un leccionario ciclado que en 3 años abarca los pasajes más importantes de la Biblia, subrayando la unidad de la historia de salvación que culmina en Cristo. Escuchar la palabra es un elemento fundamental de la misa desde los primeros tiempos, heredado del culto de la sinagoga judía, que ya incluía lecturas de la ley y los profetas. La Iglesia cree que es Cristo mismo quien habla cuando en la liturgia se leen las Escrituras, especialmente el Evangelio. Por eso rodea la proclamación bíblica de reverencia. Las lecturas se hacen desde el ambón o atril, símbolo del púlpito desde donde Cristo proclama la buena nueva, por lectores designados. Al terminar cada lectura, el lector dice: «Palabra de Dios», a lo cual respondemos: «Te alabamos, Señor». Tras la lectura del Evangelio, decimos: «Gloria a ti, Señor Jesús», reconociendo que esa lectura ha sido Dios hablándonos. Antes del Evangelio, todos se ponen de pie en señal de especial respeto porque vamos a escuchar las mismas palabras y hechos del Señor Jesús. Se canta o recita el Aleluya, excepto en Cuaresma,
aclamación hebrea que significa alabado sea Dios y que acompaña a la procesión del Evangeliario, el libro de los Evangelios, llevado por el diácono o sacerdote. Muchos celebrantes inciensan el Evangeliario como señal de veneración a la palabra de Cristo. Luego el diácono o sacerdote proclama el Santo Evangelio. Todos se signan en la frente, labios y pecho con una pequeña cruz, orando en el corazón, que el Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón, para entender, proclamar y amar el Evangelio. Tras la lectura evangélica, tomada de uno de los 4 evangelios, el sacerdote besa el evangeliario diciendo en silencio, que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Viene entonces la homilía o sermón, en la cual el celebrante, sea obispo, sacerdote o diácono, explica las lecturas y las aplica a la vida. La homilía, parte integrante de la liturgia, tiene un profundo sentido espiritual. Es el momento en que los fieles reciben el alimento de la palabra de Dios digerida por la Iglesia. Al modelo de Cristo explicando las Escrituras a los discípulos de Emaús, el predicador ilumina la Escritura y la doctrina para que arda el corazón de los oyentes con fe y conversión. Después de la homilía, los domingos y solemnidades, todos se ponen de pie para rezar juntos el credo o profesión de fe, sea el símbolo de los apóstoles o el símbolo niceno-constantinopolitano. En este punto, la asamblea, habiendo escuchado la palabra de Dios, responde confesando unánimemente la fe de la Iglesia. El credo nos une a los cristianos de todos los tiempos en las verdades esenciales: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia, el bautismo, la resurrección. Un gesto significativo ocurre en el credo. Al recitar y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, todos hacen una inclinación profunda y en algunas festividades, una genuflexión, en reverencia al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Este pequeño gesto expresa nuestro asombro y gratitud porque el Verbo se hizo carne. Concluida la profesión de fe, se realiza la oración de los fieles o oración universal. Inspirada en las antiguas preces de la Iglesia primitiva, que se habían conservado en parte en el rito del Viernes Santo, fue restaurada plenamente tras el Concilio Vaticano II. En esta oración, estando todos de pie, un diácono o lector propone intenciones por diversas necesidades de la Iglesia y del mundo, por la Iglesia, por los gobernantes y la paz mundial, por los que sufren, por la comunidad local, y después de cada intención la asamblea responde con una breve súplica como te rogamos, óyenos. Esta oración manifiesta el sacerdocio común de todos los bautizados, intercedemos por todos los hombres, uniéndonos a la oración de Cristo. Así, la liturgia de la palabra culmina no solo escuchando a Dios, sino también elevando nuestras peticiones a Él en comunión. Tras estas preces, la comunidad se sienta y se da inicio a la liturgia eucarística. Liturgia eucarística. La liturgia eucarística es el corazón de la misa. En ella, Cristo se hace real y presente bajo las especies del pan y del vino, renovando sacramentalmente su sacrificio pascual. Consta de varios momentos: el ofertorio o presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística con la consagración y el rito de comunión. Presentación de las ofrendas, ofertorio. Unos fieles representan a la asamblea llevando en procesión hasta el altar los dones de pan y vino, que serán consagrados. El pan, normalmente pan de trigo ácimo en la Iglesia latina, y el vino, de uva, mezclado con unas gotas de agua en el cáliz, se colocan sobre el altar. Estos elementos sencillos y terrenales encierran un profundo simbolismo. El pan y el vino son fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es decir, representan la creación de Dios y la obra del esfuerzo humano. Ofrecer pan y vino significa que llevamos ante Dios los frutos de la creación y nuestras vidas, trabajos y alegrías, para que Él los reciba y, en Cristo, los transforme en ofrenda perfecta. La Iglesia ve en la figura bíblica del sacerdote Melquisedec, quien ofreció pan y vino en acción de gracias, una prefiguración del ofertorio cristiano. Como dice el Catecismo, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando la bondad de la creación. Damos gracias al Creador por estos dones sencillos, sabiendo que Cristo los elevará a portadores de la vida divina. Mientras el sacerdote eleva la patena con el pan y después el cáliz con el vino mezclado con agua, pronuncia en voz baja dos bendiciones derivadas de las antiguas bendiciones judías: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, y luego,
por este vino. La asamblea responde interiormente ofreciendo también su propia vida. Es un momento para ofrecerse uno mismo en el altar con Cristo, tal como enseña San Agustín, en lo que ella, la Iglesia, se ofrece a sí misma. El sacerdote luego lava sus manos brevemente en el lateral del altar, orando, «Lávame, Señor, de mis pecados». Este rito de lavabo simboliza la purificación interior necesaria para este santo sacrificio. A continuación invita, «Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre», y el pueblo se pone de pie y responde, «El Señor reciba de tus manos este sacrificio», expresando el deseo de que Dios acepte la ofrenda de la Iglesia. Seguidamente, el sacerdote reza la oración sobre las ofrendas, que concluye el ofertorio pidiendo a Dios que reciba los dones presentados. Plegaria eucarística, canon de la misa. Es el centro y culmen de toda la misa. Con la plegaria eucarística la Iglesia realiza lo que Jesús hizo en la última cena, ofrece el pan y el vino, da gracias al Padre y pronuncia la consagración, de forma que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta oración, la más solemne de la liturgia, la reza o canta el sacerdote en nombre de toda la asamblea. Por eso todos están de pie o de rodillas en actitud orante. Consta de varios elementos: el prefacio, el sanctus, la epiclesis, el relato de la institución y consagración, la anamnesis, las intercesiones y la doxología final. El prefacio comienza con un diálogo entre el sacerdote y el pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Tras este diálogo, el sacerdote entona una oración de alabanza y acción de gracias a Dios por sus obras, particularmente por la obra de la salvación en Cristo. Cada tiempo litúrgico y fiesta tiene prefacios propios que mencionan los motivos de gratitud. Por ejemplo, en Pascua se agradece la resurrección, en Navidad la encarnación, y así sucesivamente. El prefacio suele concluir invitando a unirse a los ángeles y santos en su himno eterno de alabanza. Esto enlaza con la aclamación del Sanctus. El Sanctus. Toda la asamblea, unida a los coros angélicos, canta o recita, «Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo». Esta aclamación une dos pasajes bíblicos, la visión de Isaías, donde los serafines claman Santo, Santo, Santo ante el trono de Dios, y la aclamación de las multitudes a Cristo en su entrada en Jerusalén, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. En la misa, al cantar el Sanctus, confesamos la santidad infinita de Dios y reconocemos la presencia de Cristo que viene al altar. Muchos fieles se arrodillan después del Sanctus, especialmente en el rito latino, como gesto de adoración y humildad ante el misterio que va a suceder. De rodillas, postura que expresa adoración profunda, la comunidad entra en el silencio y la solemnidad del canon. La epiclesis es la invocación al Espíritu Santo. El sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, implorando que el Padre derrame el Espíritu Santo sobre los dones para que sean transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque las palabras exactas varían según la plegaria eucarística, siempre existe esta súplica al Espíritu, pues la Iglesia reconoce que es el poder del Espíritu Santo el que realiza la transformación sacramental, como en la encarnación fue por obra del Espíritu que el Verbo se hizo carne. En este momento, a veces suenan suavemente campanillas, costumbre mantenida en muchos lugares, para advertir a los fieles de la proximidad de la consagración, invitando a la atención y reverencia. Las campanas subrayan la realeza de Cristo presente y despiertan el asombro jubiloso. El relato de la institución y consagración. Este es el instante más sublime. El sacerdote, actuando en la persona de Cristo cabeza, recita las palabras de Jesús en la última cena sobre el pan y el cáliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Por la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, en ese momento el pan se convierte realmente en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Este milagro eucarístico se llama transubstanciación. Bajo las apariencias, o especies, de pan y vino, Jesús mismo queda presente sustancialmente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
La fe católica afirma que el sacrificio de Cristo y el de la Eucaristía son un único sacrificio, pues la misa hace presente de manera incruenta el sacrificio de la cruz. No lo multiplica ni lo repite, sino que aplica su valor eterno aquí y ahora. Al pronunciar las palabras «esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», el celebrante eleva la hostia consagrada y el cáliz para que el pueblo adore a Cristo ya presente. Muchos fieles acostumbran mirar y exclamar en su corazón como el apóstol Tomás, «Señor mío y Dios mío», en acto de fe y adoración. Todo el pueblo guarda silencio reverente o responde con la aclamación, «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección», expresando su fe en el misterio pascual ahora renovado ante sus ojos. La atmósfera es de sacralidad total. En muchos templos suenan nuevamente campanillas al elevarse la hostia y el cáliz. Los fieles suelen estar de rodillas desde el Sanctus hasta el final de la consagración como gesto de adoración a Cristo realmente presente. Así se cumple el mandato del Señor, «Haced esto en memoria mía». La Iglesia obedece y Cristo se hace sacramentalmente presente entregándose por nosotros. La anamnesis significa memorial. Inmediatamente después de la consagración, el sacerdote proclama que celebramos el memorial de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo, ofreciendo al Padre el sacrificio de su Hijo. La comunidad puede cantar una aclamación como, «Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor». La misa es memorial vivo. No es recuerdo vacío, sino hacer presente el único sacrificio redentor de Cristo. Participamos así en la Pascua del Señor, actualizada sacramentalmente. Las intercesiones dentro del canon. La plegaria eucarística siempre incluye oraciones por la Iglesia entera, por el Papa, el obispo local, los vivos y los difuntos. Se pide que la Iglesia, unida a su ofrenda, sea llevada a la unidad y a la santidad. Se suele mencionar a María, la Madre de Dios, a José su esposo, a los apóstoles y santos, mostrando la comunión con la Iglesia celestial. Se ora por los difuntos, para que puedan contemplar la luz divina. Con estas súplicas universales, la Eucaristía aparece verdaderamente como sacrificio de toda la Iglesia, ofrecido por la salvación del mundo entero. La doxología final. Es la conclusión solemne de la plegaria. El sacerdote eleva la hostia y el cáliz y proclama: «Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». Esta fórmula trinitaria reconoce que toda la gloria de la redención pertenece a Dios por medio de la ofrenda de Cristo. El pueblo responde con el gran amén, llamado el amén solemne o amén del pueblo, que significa, «Así es, estoy de acuerdo». Este amén ratifica toda la plegaria eucarística. Es, por así decir, la firma con que la asamblea se une a la entrega de Cristo al Padre. Tras esta culminación, Cristo está realmente presente en el altar bajo las especies eucarísticas. La Iglesia, esposa de Cristo, se prepara ahora para el banquete de comunión con el Cordero de Dios. Rito de la comunión. Todo el sentido del sacrificio eucarístico tiende a la comunión. Cristo se inmoló para entregarse a nosotros como alimento espiritual. Por eso, el rito de comunión nos dispone a recibir con fruto el cuerpo y la sangre del Señor, signo de unidad y anticipo del banquete celestial. El pueblo reza o canta en común la oración del Señor, el Padre Nuestro, la misma que Jesús nos enseñó. En ella pedimos el pan nuestro de cada día, que los padres de la Iglesia han interpretado también como el pan eucarístico, y suplicamos ser perdonados y liberados del mal, purificando así nuestro corazón antes de comulgar. Después, el sacerdote pronuncia la oración de la paz, pidiendo a Cristo, el Príncipe de la Paz, que otorgue la paz y la unidad a la Iglesia. Sigue el gesto del saludo de la paz. El celebrante invita a darse fraternalmente la paz de Cristo. Entonces, los fieles se saludan unos a otros, generalmente con un apretón de manos, un abrazo o una leve inclinación, diciendo, «La paz del Señor esté contigo». Este gesto, de origen bíblico, simboliza la reconciliación y la caridad fraterna que deben reinar antes de acercarse al sacramento. Estamos en paz con el prójimo y libres de toda enemistad, expresando así la comunión eclesial. El intercambio de la paz no es meramente humano. Representa la paz de Cristo resucitado que pasa de corazón a corazón en la asamblea, imagen de la Iglesia una y reconciliada. Acto seguido,
el sacerdote realiza la fracción del pan, partiendo la hostia consagrada. Este rito, del cual la misa recibió uno de sus nombres primitivos, fracción del pan, recuerda cómo Jesús partió el pan en la última cena y en Emaús. Partir el único pan para repartirlo simboliza que, aunque somos muchos, comulgamos de un solo Cristo y formamos un solo cuerpo. Mientras se parte el pan, se canta o recita el Cordero de Dios, el Agnus Dei, súplica en la que imploramos a Cristo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, que tenga piedad de nosotros y nos dé la paz. Invocar a Jesús como Cordero evoca su sacrificio. Cristo es el Cordero Pascual inmolado y, a la vez, su mansedumbre. Con el pan fraccionado y el vino preparados, el sacerdote muestra al pueblo la hostia y el cáliz diciendo: Este es el Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena del Señor. Es la invitación al banquete pascual. Los fieles responden humildemente: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta oración expresa nuestra indignidad por el pecado y, a la vez, la fe en el poder sanador de Cristo. Con esa actitud de fe y humildad, nos acercamos a la comunión. La distribución de la comunión puede hacerse bajo una o ambas especies, según lo determine cada conferencia episcopal. Tras el Concilio Vaticano II se ha ampliado la comunión bajo las dos especies para los fieles en muchos lugares. El sacerdote, diácono o ministro da la hostia consagrada a cada fiel, diciendo: el cuerpo de Cristo, a lo cual el comulgante responde: amén. Con ese amén se expresa la fe en la presencia real de Jesús y la aceptación devota del don. En muchos lugares, los fieles comulgan de pie en procesión, simbolizando que somos un pueblo peregrino que avanza al banquete celestial. En otros, se mantiene la costumbre de comulgar de rodillas como signo de adoración. Ambas posturas son legítimas y la Iglesia pide que, en cualquiera de ellas, se haga con la debida reverencia. También es posible, con autorización, recibir la hostia en la mano o en la boca. En ambos casos, la recomendación es comulgar frente al ministro y consumir la hostia inmediatamente con respeto. Cuando se ofrece el cáliz, se dice: la sangre de Cristo, y se responde: amén, para beber un sorbo. Cada comunión es un encuentro íntimo con Jesús. Nos unimos a Él de un modo real y profundo. Es unción, medicina espiritual, fuente de gracia. Por la comunión, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Los que no comulgan sacramentalmente, por la razón que sea, pueden hacer una comunión espiritual, pidiendo interiormente la venida de Jesús a sus almas. Durante la comunión suele haber un canto apropiado, el canto de comunión, que expresa la alegría y la unidad del cuerpo eclesial que participa de un mismo pan de vida. Terminada la distribución, queda a veces un tiempo de silencio orante para la acción de gracias personal. La asamblea, sentada o de rodillas, ora en su corazón agradeciendo a Jesús por haber venido a habitar en el alma. Es un momento precioso de intimidad con Dios. El sacerdote luego invita a orar y reza la oración después de la comunión, que pide que los frutos del sacramento se realicen en nosotros, por ejemplo, que la Eucaristía nos transforme y nos purifique. Toda la misa ha sido un itinerario espiritual. Fuimos llamados, alimentados con la palabra, santificados por el sacrificio y nutridos con el cuerpo de Cristo. Resta ahora concluir la celebración y proyectarla a la vida cotidiana. Rito de conclusión. Para finalizar, el sacerdote imparte la bendición final a la asamblea. Puede ser una fórmula simple, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, o más solemne en ciertas fiestas. Recibir la bendición nos recuerda que llevamos la gracia de Dios para guardarla y compartirla. Finalmente, el diácono o el mismo sacerdote despide al pueblo con una fórmula como: podéis ir en paz. En latín tradicional se dice: ite, missa est. Curiosamente, de esa palabra misa, que significa envío, deriva el término misa. Es el envío misionero de los fieles. La misa no termina realmente en la iglesia, sino que continúa en la vida. Como enseñaba San Alberto Hurtado, la misa se prolonga en las calles y en las casas. Hemos celebrado para ahora ir a glorificar al Señor con la vida. En efecto, tras alimentarnos con Cristo, somos enviados a amar y servir. La bendición final nos impulsa a salir al mundo como testigos.
Por eso, la asamblea responde, «Demos gracias a Dios», o «Amén», y entona un canto final mientras el sacerdote y ministros se retiran. Muchos fieles gustan de rezar un momento ante el sagrario después de la misa, agradeciendo a Dios el inmenso don recibido y pidiéndole ayuda para vivir lo celebrado. Concluye así la celebración eucarística, pero comienza la misión del cristiano en la vida diaria. En cada misa hemos participado del sacrificio pascual de Cristo, actualizando su muerte y resurrección, y hemos comulgado su presencia. Esto tiene un significado espiritual inmenso. La misa nos une a Dios y nos une entre nosotros, es comunión vertical y horizontal. Como afirma el Concilio Vaticano II, participando en la Eucaristía ofrecemos a Dios la víctima divina, Cristo, y nos ofrecemos a nosotros mismos juntamente con ella. La misa renueva la alianza con Dios y compromete a los fieles a la caridad. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, pues al comulgar el mismo cuerpo del Señor, nos hacemos un solo cuerpo en Él. Además, en la misa nos unimos a la liturgia celestial. Es anticipo del banquete del reino. Los símbolos usados, pan y vino transformados, el altar, las vestiduras sagradas, el incienso, las velas encendidas que representan la luz de Cristo, las posturas corporales de reverencia, estar de pie, arrodillarse, inclinarse, el canto sagrado, todos contribuyen a expresar visiblemente las realidades invisibles que celebramos. La misa es un lenguaje de símbolos y gestos que involucra todo nuestro ser, cuerpo y alma, en el culto a Dios. En ella, la Iglesia peregrina en la tierra se une con la Iglesia del cielo. Los ángeles y santos adoran con nosotros al Cordero, como evoca el Sanctus. Por eso es el acto más sagrado y preciado de la Iglesia. San Pablo VI lo llamó el acto sublime de la gracia de Dios con los hombres y de su culto. Realmente la misa es el misterio de fe por excelencia. La misa es proclamada fuente y cumbre de toda la vida cristiana. De ella brotan y hacia ella convergen todos los demás sacramentos y obras de la Iglesia. La misa católica se puede comparar con las liturgias ortodoxas orientales, conocidas como la Divina Liturgia. Ambas celebraciones comparten la misma estructura básica. Los ortodoxos creen firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no usen el término transubstanciación. Consideran la liturgia como un verdadero sacrificio y banquete sagrado. De hecho, Oriente y Occidente compartieron la misma tradición eucarística durante el primer milenio, hasta la separación entre ambas iglesias en el Gran Cisma del año 1054. Las liturgias orientales tienen la misma estructura, se distinguen dos grandes partes, la liturgia de los catecúmenos, equivalente a la liturgia de la palabra, y la liturgia de los fieles, que corresponde a la liturgia eucarística. En la primera, se proclaman lecturas bíblicas, normalmente epístola y evangelio, y a veces homilía, muy semejante al esquema católico. En la segunda, se presentan los dones, se invoca al Espíritu Santo y se recitan las palabras de institución, teniendo lugar la consagración del pan y del vino. Los ortodoxos profesan que en la liturgia el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que al comulgar, los fieles se unen realmente al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En cuanto a la doctrina eucarística, católicos y ortodoxos son prácticamente iguales. Ambos veneran la Eucaristía como sacrificio de alabanza, memorial real de la Pascua y presencia real de Cristo. Ambos la ofrecen por vivos y difuntos como sacrificio propiciatorio en unión al sacrificio de la cruz. Ambos tienen sacerdocio sacramental, obispos y presbíteros válidamente ordenados en sucesión apostólica, que consagran la Eucaristía. Incluso las plegarias y anáforas orientales, como las de San Juan Crisóstomo o San Basilio, son muy similares en contenido teológico al canon romano, aunque suelen ser más extensas y explícitas en la invocación al Espíritu Santo, la epíclesis. Sin embargo, existen diferencias rituales y culturales notorias. La liturgia bizantina, la más extendida entre los ortodoxos, es mucho más solemne y simbólica externamente que la misa romana típica. Por ejemplo, la liturgia bizantina suele celebrarse con gran esplendor. Los sacerdotes y diáconos llevan ornamentos ricamente bordados, los obispos utilizan coronas llamadas mitras. Se emplea abundante incienso y se hacen múltiples letanías, es decir,
peticiones cantadas a las que el pueblo responde con la frase en eslavo o griego, Señor, ten piedad. Casi toda la liturgia es cantada, no hay lectura hablada, sino canto o recitado melódico continuo, creando un ambiente contemplativo y festivo a la vez. Las iglesias ortodoxas están llenas de iconos de Cristo, la Virgen y los santos. En el templo bizantino, el santuario está separado de la nave por el iconostasio, un muro de iconos con puertas, que simboliza el umbral entre el cielo y la tierra. Durante la liturgia, las puertas del iconostasio se abren y cierran en diferentes momentos. Permanecen cerradas durante la plegaria eucarística, enfatizando el misterio, y se abren para mostrar el Santísimo al pueblo en la comunión. Este iconostasio marca una diferencia visual con los templos católicos latinos, donde el altar suele estar a la vista constante. Lejos de querer ocultar, el iconostasio revela teológicamente que en la liturgia participamos en la corte celestial. Los iconos de Cristo, María, los ángeles y santos en el iconostasio hacen presente que celebramos con ellos. En cierto momento, el sacerdote asoma el cáliz por la puerta santa proclamando, «Atiende, oh Dios, mira a tu pueblo y bendice tu heredad», como mostrando a Dios la asamblea ofrecida. Todo en la liturgia oriental tiene un simbolismo rico. Por ejemplo, el pan que usan es pan con levadura, a diferencia del pan ácimo en el rito latino. En su tradición, Jesús instituyó la Eucaristía tras la Pascua judía, por tanto, usan pan fermentado como símbolo del pan vivo celestial. También colocan pequeñas partículas de pan en el cáliz con el vino consagrado y distribuyen la comunión con una cucharilla directamente en la boca del comulgante, dando ambas especies juntas. Otra diferencia llamativa es el lenguaje litúrgico. Muchas iglesias ortodoxas aún emplean lenguas litúrgicas históricas, como el eslavo eclesiástico o el griego antiguo. Sin embargo, en la diáspora y en comunidades modernas también han incorporado lenguas vernáculas. La Iglesia Católica de rito romano, desde el Concilio Vaticano II, usa mayoritariamente lenguas modernas, por lo que la misa latina típica hoy es más comprensible directamente para la gente que las liturgias ortodoxas clásicas en idiomas arcaicos. Sin embargo, hay tendencias en el mundo ortodoxo hacia el uso de lenguas locales para que los fieles entiendan mejor, manteniendo a la vez el carácter sagrado del idioma. En cuanto a la duración y dinamismo, las divinas liturgias suelen ser más largas. Típicamente duran entre 1 hora y media a 2 horas, o incluso más en festividades, frente a la misa católica estándar que suele durar entre 45 y 60 minutos. Esto se debe a que incluyen muchas oraciones repetitivas, cantos prolongados y rituales, como las dos procesiones, la pequeña entrada con el evangeliario y la gran entrada con los dones del pan y vino antes del ofertorio, acompañadas de letanías. Lejos de considerar esto una desventaja, los ortodoxos valoran ese tiempo prolongado como tiempo santo, sin prisa, para el encuentro con Dios. La liturgia oriental pretende involucrar todos los sentidos, el canto constante para el oído, el aroma del incienso para el olfato, las luces de velas y el brillo de iconos para la vista, el beso a los iconos y la cruz para el tacto, y el gusto del pan y vino consagrados para el paladar. Todo el templo y la acción litúrgica buscan crear la experiencia de estar trascendiendo el tiempo y el mundo para entrar en la adoración celestial junto a los ángeles. Se suele decir que la liturgia ortodoxa es más mística o contemplativa en ese sentido. No hay bancos normalmente, la gente permanece de pie la mayor parte del tiempo, a veces se arrodillan en ciertas oraciones, o se mueven para venerar iconos. En algunas liturgias, la predicación puede ser breve o incluso omitirse si no hay sacerdote hábil, se enfatiza más la oración comunitaria que la enseñanza discursiva, aunque muchos sacerdotes sí predican. Doctrinalmente, las diferencias con la Iglesia Católica en materia litúrgica son mínimas. Quizá la mayor divergencia histórica fue la cuestión del filioque, la frase y del Hijo en el credo sobre la procedencia del Espíritu Santo, que los ortodoxos no incluyen, pero esto pertenece al credo y no afecta directamente a la estructura de la liturgia. En la teología eucarística, Oriente subraya mucho la epiclesis. Para ellos, la invocación del Espíritu es esencial para la consagración. Occidente tradicionalmente acentuó más las palabras institucionales de Cristo. No obstante, la Iglesia Católica reconoce plenamente la validez de las liturgias ortodoxas y su apostolicidad. De hecho, católicos y ortodoxos comparten 7 sacramentos,
aunque los llamemos igual o no. Ambos creemos que la misa o liturgia es sacrificio, sacramento, memorial y banquete sagrado. La espiritualidad ortodoxa insiste en la divinización del hombre, es decir, que en la liturgia los fieles se unen a Dios y reciben la vida divina. Esta idea también está presente en la mística occidental, pero es más central en Oriente. Los ortodoxos tienen un gran amor y reverencia por la Eucaristía. Conservan la reserva eucarística en el tabernáculo, que a veces tiene forma de paloma decorativa colgante sobre el altar. Principalmente la utilizan para la comunión de enfermos. Realizan la adoración en formas propias, como la procesión del Santo Entierro en Viernes Santo con un velo iconográfico llamado plaschanitza, pero no suelen hacer exposiciones con ostensorio como en Occidente. En resumen, la Divina Liturgia Ortodoxa y la Santa Misa Católica son dos expresiones hermanas del mismo misterio eucarístico, diferenciadas por la cultura, el arte y ciertos énfasis rituales, pero profundamente unidas en sustancia. Un católico que asiste a una liturgia ortodoxa reconocería de inmediato la estructura familiar, liturgia de la palabra con lecturas y homilía, oferta del pan y vino, plegaria eucarística con consagración, Padre Nuestro, comunión. Así como un ortodoxo en una misa católica, especialmente si es solemne, reconocería el mismo núcleo. Como dijo el Concilio Vaticano II, en Oriente florecen desde antiguo aquellas iglesias que son hermanas de la Iglesia Católica, con tradiciones litúrgicas en las que brilla por múltiples rasgos la única tradición recibida de los apóstoles. Tanto en la Basílica de San Pedro en Roma como en la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul, se tributa el mismo culto al mismo Señor bajo el velo admirable de la Eucaristía. Las diferencias exteriores nos enriquecen y recuerdan la catolicidad o universalidad de la Iglesia de Cristo, donde la diversidad legítima de ritos converge en la misma fe y amor a Dios. Los cultos en las iglesias protestantes, luteranos, anglicanos, evangélicos. El ámbito protestante es sumamente variado en formas de culto, pues agrupa denominaciones con teologías y tradiciones diferentes. No obstante, se pueden trazar algunos rasgos generales y compararlos con la misa católica. Luteranos. Las iglesias luteranas históricas, por ejemplo en Alemania, Escandinavia o la Iglesia Luterana Missouri, han conservado una liturgia relativamente estructurada, heredera de la misa medieval pero traducida a lenguas vernáculas y modificada según las doctrinas de la Reforma. En la Confesión de Augsburgo, los luteranos expresamente afirmaron que no han abolido la misa. Los domingos y fiestas se celebran misas en sus iglesias, con lecturas, cantos, oraciones y se administra el sacramento a los que lo desean. En otras palabras, Lutero mantuvo el esquema de la misa, introito, liturgia de la palabra, predicación, sanctus, plegaria eucarística abreviada y comunión bajo las dos especies, pero eliminó todo lo que implicara la idea de sacrificio propiciatorio. Los luteranos rechazaron la noción católica de la misa como sacrificio ofrecido por los vivos y difuntos. Consideraban que esto eclipsaba el sacrificio único de Cristo en la cruz y enfatizaron la misa como sacramento dado al pueblo, más que como ofrenda de la Iglesia a Dios. En consecuencia, su liturgia dejó de hablar de ofrecer sacrificio. La plegaria eucarística fue reducida casi a las palabras de la institución, omitiendo intercesiones por difuntos o frases como te ofrecemos. Sin embargo, Lutero retenía la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque la explicaba de forma distinta a la transubstanciación. Los luteranos sostienen que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en, con y bajo las especies de pan y vino cuando se comulga, por institución de Cristo. Esta doctrina se conoce como consubstanciación, aunque el término técnico no suele ser usado por ellos. Así, muchos luteranos tienen comunión regularmente y reverencian la Eucaristía, aunque no practican la adoración eucarística fuera de la misa, ya que su énfasis está en el uso del sacramento más que en la permanencia. Estructuralmente, un culto luterano tradicional, llamado a veces divina liturgia o servicio divino, se parece bastante a la misa. Inicia con himnos, confesión de pecados y absolución, generalmente comunitaria, lecturas bíblicas según calendario, sermón extenso, credo, oraciones. Luego la liturgia de la Santa Cena con prefacio, santo, las palabras de institución pronunciadas sobre pan y vino, sin elevación prolongada, Padre Nuestro y comunión bajo las dos especies. Termina con la bendición.
Cantan muchos himnos, ya que el luteranismo es prolífico en himnología. La diferencia clave está en la teología subyacente. Para el luteranismo, la Cena del Señor es sacramento para fortalecer la fe del creyente y testimonio del perdón, pero no es un sacrificio ofrecido a Dios. De hecho, los documentos luteranos criticaban la idea de la misa católica como obra meritoria en sí misma y afirmaban que su valor es recibido por la fe. No se reza por los difuntos en la comunión, pues rechazan el purgatorio, ni veneran reliquias o santos en la liturgia. Con todo, muchos templos luteranos conservan altares, velas, incluso crucifijos y cierto ceremonial. Hay pastores luteranos que usan vestiduras similares a las católicas, alba, estola, a veces casulla. En la práctica actual, algunas comunidades luteranas, especialmente las de tradición más alta iglesia, celebran de modo muy cercano a la misa católica, exceptuando la anáfora reducida, mientras que otras más bajas ponen énfasis casi exclusivo en la predicación. En general, en el culto luterano, la liturgia de la palabra y la predicación ocupan un lugar central, con la cena celebrada con distinta frecuencia según la comunidad. Algunas cada domingo, otras solo mensualmente. Anglicanos. La comunión anglicana, la Iglesia de Inglaterra y sus derivadas, como la episcopal en Estados Unidos, presenta también una liturgia formal, basada en el histórico Libro de Oración Común de 1662 y sus revisiones posteriores. Los anglicanos, tras separarse de Roma en tiempos de Enrique VIII y consolidar doctrinas protestantes bajo Isabel I, adoptaron posiciones doctrinales similares a los luteranos en algunos aspectos y calvinistas en otros. Sus 39 artículos de religión, de 1571, explícitamente rechazan la transubstanciación, afirmando que no puede probarse por la Escritura y repugna a las palabras de la Biblia. Los artículos de religión declaran que el sacramento del altar fue instituido por Cristo para conmemorar su sacrificio único y que la misa no es un sacrificio que se ofrezca por los vivos y difuntos. Denuncian las misas en las cuales se ofrecía a Cristo para remisión de pecados como fábulas blasfemas. En consecuencia, la teología anglicana clásica ve la Cena del Señor principalmente como memorial de la pasión y comunión espiritual con Cristo, más que como renovación objetiva del sacrificio. En la liturgia anglicana tradicional no había invocación explícita al Espíritu Santo ni se hablaba de sacrificio propiciatorio. El lenguaje era intencionalmente menos realista respecto a la presencia eucarística, hablando de recibir estos santos misterios en memoria de la muerte de Cristo y de una presencia espiritual para los fieles que comulgan dignamente. Sin embargo, el anglicanismo es diverso. En los siglos XIX y XX surgió la corriente anglo-católica, que recuperó muchas prácticas católicas, como la adoración eucarística, la confesión auricular y la veneración mariana. Esta corriente tiende a creer en la presencia real de modo parecido al catolicismo. Por otro lado, las ramas más evangélicas la entienden de forma simbólica. Así, hoy en día se encuentran parroquias anglicanas de alta iglesia cuya celebración es casi indistinguible de una misa católica, con incienso, vestiduras, canto gregoriano, y otras de baja iglesia muy simples, centradas en himnos y sermón, con comunión ocasional. El libro de oración común estructuró el culto dominical en dos partes: el servicio de la palabra, a menudo llamado Matins o Morning Prayer, con salmos, lecturas y sermón, y el servicio de la Santa Comunión. Históricamente, muchas iglesias anglicanas celebraban la Eucaristía solo algunos domingos, alternando con servicios de oración y predicación. Actualmente, muchas han vuelto a celebrar la Eucaristía cada domingo. En lo estructural, un servicio anglicano de Santa Comunión tiene lecturas bíblicas siguiendo un leccionario similar al católico, sermón, credo niceno, oraciones de intercesión, confesión de pecados y absolución general, el prefacio, el santo, las palabras de la institución, el Padre Nuestro, la fracción del pan y la comunión. La plegaria eucarística anglicana, en los libros modernos, incluye invocación al Espíritu y memorial, acercándose mucho a la católica, aunque formulada de forma que evita afirmar transubstanciación. Por ejemplo, la plegaria eucarística del rito anglicano contemporáneo dice: «Bendice y santifica con tu Espíritu Santo estos dones de pan y vino, para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo». Esto suena bastante católico, lo que muestra cómo algunos anglicanos han recuperado una teología de presencia real,
aunque no la definan en términos estrictamente escolásticos. Sin embargo, oficialmente los anglicanos no consideran la misa como un sacrificio propiciatorio. Para ellos, el único sacrificio es el de la cruz, que se conmemora y se hace presente como banquete, pero no se ofrece de nuevo. Esta diferencia doctrinal los separa de la visión católica y ortodoxa. También, desde el punto de vista católico, los ministros anglicanos, es decir, los sacerdotes, no tienen sucesión apostólica válida, según definió el Papa León XIII en 1896. Por tanto, la Iglesia católica no reconoce la validez intrínseca de sus Eucaristías, aunque los anglicanos sí las consideran sacramentos válidos en su propia teología. No obstante, ecuménicamente hoy se ve que muchas oraciones anglicanas de la comunión son muy cercanas a las católicas. Por ejemplo, la oración de humildad anglicana antes de comulgar, «No somos dignos, Señor, de que entres bajo nuestro techo», es idéntica a la fórmula católica. En la espiritualidad anglicana clásica, la Santa Comunión se consideraba muy importante aunque no diaria. Se estimulaba a recibirla con fe viva y se creía en una presencia real de Cristo al menos durante la recepción. Muchos anglicanos evitan las definiciones, dejando cierto misterio. Un punto sensible es la comunión abierta. La mayoría de comunidades protestantes, incluyendo muchas anglicanas y luteranas, permiten comulgar a cristianos de otras denominaciones o incluso a cualquiera que se acerque con fe en Cristo. En cambio, católicos y ortodoxos restringen la comunión a quienes comparten plenamente su fe sacramental y están en gracia. Esto refleja visiones distintas de lo que la comunión expresa. Para los católicos, es signo de unidad de fe ya lograda. Para algunos protestantes, puede ser un medio para buscar unidad y fraternidad aunque no haya acuerdo doctrinal total. Evangélicos y otras denominaciones protestantes libres. En este ámbito encontramos una amplia variedad de grupos, como bautistas, pentecostales, iglesias no denominacionales y muchas más. Por lo general, las iglesias evangélicas no tienen una liturgia fija escrita, su culto es más espontáneo o guiado por un orden sencillo. Suelen reunirse en un servicio de adoración centrado fuertemente en la predicación de la palabra y en la alabanza comunitaria mediante himnos o cantos contemporáneos. Un culto típico evangélico consiste en unos cantos iniciales, que a menudo incluyen una larga sesión de música de alabanza con banda, especialmente en iglesias pentecostales o carismáticas. Se realizan oraciones espontáneas de los líderes o de la asamblea, posiblemente lectura de la Biblia, una predicación extensa que puede durar 30 minutos o más y que ocupa el eje central, testimonios o acciones de gracias de los miembros y oraciones finales. No se celebra la Eucaristía en cada reunión. La mayoría de las denominaciones evangélicas celebran la Cena del Señor con menor frecuencia, mensual, bimestral o incluso trimestral, dependiendo de la iglesia. Cuando la celebran, la entienden generalmente como un acto conmemorativo del sacrificio de Cristo y una señal de la comunidad, no como sacrificio ni como sacramento que confiere gracia por sí mismo. Se suele usar pan común, a veces trozos de pan, y jugo de uva, ya que muchos evangélicos no usan vino alcohólico por principio de sobriedad. Estos elementos se reparten tras una breve recitación de las palabras bíblicas de institución y una oración de acción de gracias. Para ellos, el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo en recuerdo de su entrega. No adoran la hostia ni creen que la sustancia cambie, enfatizan el mandato de Jesús: «Haced esto en memoria de mí». Esta visión proviene de la teología de reformadores como Ulrico Zwinglio, quien veía la cena estrictamente como memorial. No todos los protestantes evangélicos son puramente simbólicos. Algunos, por ejemplo reformados o calvinistas, admiten una presencia espiritual de Cristo en la cena, actuada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, pero no una presencia corporal en los elementos. En cualquier caso, la doctrina de la transubstanciación es rechazada unánimemente en el protestantismo clásico. Se considera no bíblica y se ve la Eucaristía como signo eficaz más que como realidad sustancial. Por tanto, en estas comunidades no hay adoración eucarística ni reserva en sagrario. Lo sobrante del pan y jugo se consume o desecha sin ceremonia. La Cena del Señor es una ordenanza instituida por Cristo, junto con el bautismo, que la Iglesia obedece para recordar la gracia ya recibida, no para ofrecer un sacrificio.
Otra diferencia es la ausencia de sacerdocio ministerial sacramental. En las iglesias evangélicas no existen sacerdotes diferenciados ontológicamente. Los oficiantes son pastores o ancianos elegidos, cuya función es presidir, predicar y pastorear, pero no se consideran intermediarios necesarios para consagrar, al menos no en sentido católico. Muchos grupos creen en el sacerdocio de todos los creyentes, al punto de que cualquier autorizado por la comunidad puede dirigir la cena. Esta democratización contrasta con la misa católica, donde solo un sacerdote válidamente ordenado puede consagrar la Eucaristía. A nivel de estructura ritual, el culto protestante carece de partes fijas universales como el Kyria, el Gloria, el Credo, entre otros. Sin embargo, hay similitudes básicas. Siempre hay oraciones comunitarias, siempre hay lectura y exposición de la palabra, lo que equivale a nuestra liturgia de la palabra. De hecho, la centralidad de la Escritura es un legado común. Muchos cultos reformados siguen un esquema de acercamiento, confesión de pecados, proclamación de la palabra con lecturas y sermón y respuesta mediante cantos, oraciones, cuando corresponde, la cena. Esto es paralelo a la misa, aunque sin la riqueza eucarística frecuente. Los himnos y cantos desempeñan un papel importantísimo en la devoción protestante, similar a como en la misa tenemos cantos, aunque quizás menos prolongados. La oración extemporánea es muy valorada. En lugar de fórmulas fijas, suelen orar con palabras espontáneas, lo cual para ellos expresa sinceridad personal. Esto difiere de la tradición católica y ortodoxa más formularia, aunque también en misa hay oraciones libres, por ejemplo, en la oración universal. En el aspecto espiritual, todos buscan adorar a Dios y nutrir la fe. Un protestante evangélico lo hace poniendo énfasis en la predicación del Evangelio, pues para ellos la fe viene de oír la palabra y en una relación personal con Jesús expresada en oración espontánea y canto emotivo. Un católico u ortodoxo adora a Dios también en la palabra proclamada, pero culmina la experiencia recibiendo sacramentalmente a Cristo mismo en la comunión, lo cual para nosotros es la forma suprema de unión. Sin embargo, es notable que todas las tradiciones cristianas tienen algún rito de congregarse el día del Señor. Hay siempre un elemento de comunidad, de escuchar la Biblia, de orar juntos, de cantar alabanzas, de exhortación moral y doctrinal, sea en homilía o sermón, y de fracción del pan, aunque entendida diversamente. Esta estructura general de congregarse, escuchar la palabra de Dios, responder con oración y acción de gracias, partir el pan, se remonta a la Iglesia apostólica y es reconocible incluso en comunidades muy alejadas entre sí en el tiempo y en las ideas. A nivel doctrinal surgen las distinciones más claras. La Iglesia católica, junto con la ortodoxa, cree que la misa es un sacrificio, el mismo de la cruz, haciéndose presente, y un sacramento que por sí mismo confiere gracia objetiva. La mayoría de las iglesias protestantes niegan el carácter sacrificial. Consideran que el sacrificio de Cristo se consumó de una vez por todas en el Calvario y enfatizan la cena como conmemoración y acto de obediencia. Para los católicos, la Eucaristía es fuente de la gracia santificante. Decimos que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo mismo, y es el centro de la vida cristiana. Para muchos protestantes, la centralidad recae más bien en la palabra de Dios predicada, pues creen que la fe viene primordialmente de escuchar el mensaje. De ahí que en un templo protestante destaque un púlpito central y una gran Biblia abierta, simbolizando la primacía de la palabra escrita, mientras que en las iglesias católicas lo más prominente es el altar y el sagrario, señalando la presencia real permanente de Cristo en la Eucaristía. Esto expresa dos acentos distintos pero complementarios. Cristo está presente en su palabra cuando se proclama, y los católicos lo afirmamos también, y presente sustancialmente en el sacramento del altar, lo cual los protestantes clásicos no comparten en el mismo sentido. Hay también diferencias en la frecuencia y solemnidad. La misa católica se celebra diariamente en muchas parroquias y es obligatoria los domingos, con un calendario litúrgico elaborado, tiempos como Adviento, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, lecturas asignadas y oraciones propias. Los protestantes en general se reúnen solo los domingos y no siguen un calendario universal. Aunque las iglesias históricas luteranas y anglicanas sí tienen un año litúrgico similar, con Adviento, Pascua, Pentecostés,
los grupos evangélicos libres son más flexibles. Muchas iglesias evangélicas no conmemoran fiestas de santos, ni tienen las solemnidades marianas o de Corpus Christi. Sin embargo, celebran con fervor la Navidad y especialmente la Semana Santa. Muchos incluyen una cena del Señor el Jueves Santo y meditaciones el Viernes Santo. Algunos realizan escenificaciones de la Última Cena o del Vía Crucis didácticas. En cierto modo, dan relieve a lo bíblico por encima de tradiciones posteriores. Por ejemplo, el lavatorio de pies, narrado en el Evangelio, es practicado en algunas denominaciones literal y regularmente, mientras que los católicos lo hacemos simbólicamente solo el Jueves Santo. En la sencillez de su culto, los evangélicos buscan la interioridad, evitando lo que consideran ritualismos vacíos para centrarse en una adoración en espíritu y en verdad. Los católicos, en cambio, vemos que los ritos y símbolos, lejos de ser vacíos, son portadores de significado profundo que educa la fe. Pero no olvidamos que deben ir acompañados de fe viva. En eso concordamos con los hermanos protestantes: la misa solo aprovecha si se participa con fe y amor. De lo contrario, es como enseña San Pablo: uno come y bebe su propia condenación. En cuanto a similitudes espirituales, todas las comunidades cristianas buscan en sus cultos alabar a Dios, escuchar su voz en la Escritura, reforzar la fe de los participantes y vivir la comunión fraterna. Todas oran el Padre Nuestro, todas proclaman las mismas lecturas fundamentales del Evangelio en Navidad, como el nacimiento de Jesús, o en Pascua, la resurrección. La estructura del culto dominical cristiano, con raíces apostólicas, es reconocible en todas las ramas: reunión comunitaria, liturgia de la palabra y, en la mayoría, fracción del pan. Incluso muchas iglesias protestantes libres hoy redescubren cierto valor de la liturgia. Por ejemplo, en no pocas comunidades evangélicas se vuelve a recitar el Credo de Nicea para afirmar la fe común, o se utilizan lecturas del leccionario ecuménico compartido, derivado del católico, para los domingos. La búsqueda de unidad espiritual ha llevado a compartir elementos. Los católicos hemos incorporado formas de participación comunitaria que históricamente enfatizaban más los protestantes, como la importancia de la homilía y los cantos con la asamblea entera, impulsados desde el Concilio Vaticano II. En definitiva, aunque persisten diferencias doctrinales serias, la comprensión de la Eucaristía, del sacerdocio y de la Iglesia misma, en la práctica del culto existe un terreno común sobre el que el diálogo ecuménico ha avanzado. Todos confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Todos proclamamos su muerte y resurrección en nuestros cultos. Los católicos literalmente anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en cada misa. Los evangélicos lo hacen con otras palabras en sus sermones y cantos. Todos, en nuestras oraciones dominicales, pedimos perdón, damos gracias y rogamos por las necesidades del mundo, mostrando un tronco común de fe. La misa católica, con su origen en la cena de Jesús y su desarrollo a lo largo de los siglos, permanece como núcleo de la espiritualidad y teología católica. En ella la Iglesia actualiza el misterio pascual de Cristo y se une íntimamente a él, recibiéndolo realmente en el sacramento. Cada parte de la misa está cargada de simbolismo bíblico y espiritual. El altar representa a Cristo, el pan y vino significan la creación transfigurada, los gestos de humildad o adoración involucran todo nuestro ser en el culto. Al comparar con otras tradiciones, apreciamos la riqueza de la liturgia católica y a la vez, vemos la unidad esencial de los cristianos en torno al Señor. La Eucaristía es nuestro mayor tesoro, pero también lo es la palabra de Dios proclamada y vivida. La misa es historia, símbolo y realidad viva. Nació en el cenáculo de Jerusalén, se plasmó en diversas liturgias, fue reformada para acercarla más a los fieles, pero sobre todo trasciende el tiempo. En cada misa se actualiza el único sacrificio redentor de Cristo y se anticipa el banquete celestial del Cordero. Es el tesoro del Nuevo Testamento dejado por Jesús a su esposa, la Iglesia, para no separarse nunca de nosotros. Por eso, conocer su historia, sus partes y su significado nos ayuda a vivirla mejor, con entendimiento y activa participación, y a apreciar el diálogo que establece entre Dios y su pueblo. Como decía San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía, y así también la unidad de los cristianos, en última instancia, vivirá de la Eucaristía, cuando Dios nos conceda compartirla plenamente. Mientras tanto,
cada uno en su tradición sigue celebrando con amor este misterio central de la fe, dando gracias al Padre por medio de Cristo en el Espíritu y alimentándose de él para salir al mundo a amarlo y servirlo. Que la misa, sagrario de la presencia real de Cristo y escuela de caridad, nos transforme y nos impulse cada día en nuestro camino hacia la santidad y al encuentro definitivo con Dios en el cielo, del cual la liturgia terrenal no es sino un anticipo. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando suba un vídeo, y por supuesto, comparte este vídeo con todas las personas interesadas en el tema. Nos vemos en el próximo.